Hola, soy Sergio García, colaborador de la Escuela de Negocios y Dirección, y hoy voy a hablar sobre el inmovilizado, sus categorías y los métodos de amortización. El inmovilizado es una de las partidas más importantes, las masas patrimoniales más importantes del balance de una empresa. Y lo requieren todos aquellos bienes que la empresa mantiene para su producción, en su estructura productiva, durante más de un ejercicio. Y son 4 grandes grupos los que conforman el inmovilizado. En primer lugar, el inmovilizado intangible, en el que están todos aquellos bienes de naturaleza no material, no física. Por ejemplo, patentes, marcas, licencias, derechos de traspaso, fondos de comercio. Todos estos bienes, la empresa puede o no amortizarlos en función de cómo los define inicialmente. Se pueden clasificar en 2 grandes grupos. De vida útil definida, que serán aquellos que son amortizables, porque tienen un periodo en el que se van a ir utilizando, desgastando y generando ingresos para la empresa, y de vida útil indefinida, que por tanto no serán amortizables, y la única manera de llevar su coste al resultado de la empresa, a cuenta de pérdidas y ganancias, será vía dotación de ajustes de valor por deterioro. El inmovilizado material, en cambio, son todos aquellos bienes de naturaleza física, tangible, como por ejemplo pueden ser inmuebles, pueden ser maquinaria, vehículos, mobiliario, equipos informáticos, y también se pueden clasificar en 2 grandes grupos a efectos de amortización. Por un lado, como no amortizables tenemos solamente los terrenos y un grupo especial, una subcategoría de inmovilizado material, que son los activos disponibles para la venta. Estos son activos que cuando la empresa decide venderlos se dejan de amortizar durante un tiempo hasta que se venden, porque se supone el plan que en ese tiempo ya no están en uso, están en venta. Y todo el resto de inmovilizado material es amortizable. Tanto unos como otros, salvo los terrenos, no se pueden deteriorar, salvo algunas excepciones. Inversiones inmobiliarias es un inmovilizado material, pero es una categoría diferente. ¿Por qué? Porque no son aquellos inmuebles que no participan de la producción o de la administración de la empresa. La empresa los mantiene para obtener una rentabilidad básicamente financiera vía alquileres o vía plusvalías con su venta. Pueden ser locales, pueden ser naves, pueden ser edificios que la empresa tiene en alquiler a terceros, obtiene una rentabilidad, o simplemente que compra con interés especulativo para venderlo más caro. En inmovilizado financiero entendemos todas aquellas inversiones financieras, activos, instrumentos financieros que la empresa puede adquirir, bien participaciones en capital, bien bonos o bien préstamos que concede a la empresa, que le van a proporcionar una rentabilidad financiera, pero no constituyen un activo productivo por sí mismo. ¿Qué reglas hay de cálculo de las amortizaciones? ¿Qué elementos son importantes en el cálculo de las amortizaciones? Pues tenemos un elemento muy básico, que es la base de cálculo, es el importe sobre el que se calculará la amortización del activo, que es igual a su coste menos el valor residual que estimemos al final en función de la vida útil del bien o de lo que esperemos del bien. Ese valor residual se puede calcular de muchas maneras: métodos contables, métodos técnicos o métodos comerciales. Los inmuebles, es muy importante separar el valor de lo que es el suelo y de la construcción, porque, como ya hemos comentado anteriormente, el suelo no es amortizable. El periodo de tiempo será la vida útil del bien, que ya hemos comentado que la calcularemos igual que el valor residual en función de métodos técnicos, comerciales, económicos o contables. Y un parámetro importante de cada activo es el valor neto contable. Este valor neto contable es sobre el que aparecen los inmovilizados activos en el balance y es igual al coste inicial menos la amortización acumulada menos las correcciones por deterioro que haya sufrido ese bien. Y será el importe por el que aparezcan hoy por hoy los activos en el balance. ¿Qué sistemas de amortización hay? Bueno, hay bastantes sistemas de amortización, aunque podemos agruparlos en 4 grandes grupos. El primero es el sistema de amortización lineal. Este sistema de amortización lineal simplemente supone amortizar cada año lo mismo. Es decir, tomamos la base de amortización del bien, lo dividimos entre el número de años, el plazo de la vida útil, y nos dará una cifra anual, que esa será la amortización de cada año. Método regresivo, en el que lo que hacemos es amortizar los primeros años más que los últimos, de manera que tenemos un efecto negativo sobre los resultados al principio, pero positivo en los últimos. Aquí tenemos 2
maneras de hacerlo, dos métodos de hacerlo, que es el de números dígitos decrecientes, que implica, bueno, como veremos en un ejemplo más adelante, asignarle un dígito a cada año y hacerlo de manera decreciente. Si el activo tiene 3 años, diremos 1, 2 y 3, pues les damos la vuelta, sería 3, 2 y 1, y el total de dígitos son 6, con lo cual la proporción de cada año será ese dígito de cada año entre el total de años. 3 entre 6, 2 entre 6, 1 entre 6. Y un porcentaje constante, que en este caso se utiliza un porcentaje, pero no se va a utilizar ese porcentaje sobre el total, la base de amortización, sino sobre el valor neto contable de cada activo al final del ejercicio anterior. Veremos también un ejemplo. Progresivo, el método más extendido es el número de dígitos crecientes, es decir, cada año le asignamos un dígito correspondiente a su año, es decir, año 1, 1, año 2, 2, año 3, 3, y así sucesivamente, y también sumamos el número de dígitos. 1, 2 y 3, si tuviéramos 3 años, serían 6. Bien, pues el primer año amortizaremos 1 sobre 6, el segundo año 2 sobre 6 y el tercer año 3 sobre 6. Este es un método que en los primeros años da mucho más beneficio y los últimos años da menos beneficio. Y bueno, no es muy utilizado, aunque solamente en empresas que están empezando, que quieren dar buenos números de beneficio, de resultados los primeros años, se puede utilizar. Y por último, el técnico funcional, que va en función de las unidades producidas o uso que se haya de una máquina o de un vehículo o de cualquier activo, en función de su vida útil total, en número de unidades, horas, etc. Vamos a verlo como un ejemplo los 3 primeros. Supongamos un activo con una base amortizable de 10.000, una vida útil de 4 años, una cuota constante de 50% y sin valor residual. Bien, por el método lineal, más sencillo, dividimos 10.000 entre 4 y cada año damos 2.500. El valor neto contable irá disminuyendo de esa manera escalonadamente hasta 0. Por el método de cuota constante, en cambio, que hemos elegido el 50%, el primer año amortizamos el 50% sobre el valor neto contable al principio del año, que era 10.000 el valor de compra, con lo cual amortizaremos 5.000 y nos quedará un valor neto contable de 5.000. Si seguimos, el 50% de ese 5.000 será 2.500, que es la amortización del segundo año. Sobre el valor neto contable del segundo año, 2.500, amortizamos 50 el tercer año, 2.250, y el cuarto año lo ajustamos para que quede a 0. En este caso queda lo mismo, pero en otros casos puede quedar más o incluso menos. Y por último, el de dígitos decrecientes, como hemos dicho, consiste en invertir el orden de los dígitos. Es decir, el año 1, 2, 3 y 4, pues le vamos a invertir y va a ser 4, 3, 2 y 1. Sumamos los 4 dígitos, en este caso 1 más 2 más 3 más 4 es igual a 10. Y ese es el porcentaje de amortización. 4 entre 10, 3 entre 10, 2 entre 10, 1 entre 10. Y de manera que el valor neto contable va a ir disminuyendo. Como vemos, la amortización es mucho más agresiva a los primeros años y baja los últimos. Como podemos ver de este cuadro, según el método elegido, el efecto en resultados será uno y otro. Y también el efecto fiscal, siempre y cuando la normativa fiscal lo permita, será uno u otro. Con lo cual podemos hacer diferimiento de impuestos o anticipación de impuestos según sea la situación de la empresa. Esto es todo. Muchas gracias.